La objeción de conciencia sanitaria. El profesional de la salud en ejercicio deberá tomar decisiones que pueden llegar a influir sobre la libertad, la vida, la salud o la integridad personal humana. En los últimos años, la objeción de conciencia se ha vuelto uno de los temas conceptuales más significativos, debatidos y controvertidos del derecho, que en la sociedad del pluralismo ético y religioso, basada en la convivencia entre creencias, tradiciones y visiones del mundo diferentes, ha llegado a ser uno de los mayores nudos críticos de la cultura contemporánea, requiriendo la atención tanto del jurista práctico como del teórico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Siguiendo con el programa de Leo, luego legislo, con tu servidor Juan Bernardino. Hoy quiero agradecer de una manera muy especial que nos esté acompañando el doctor Agustín Herrera, que es un amigo conocido de Secretaría de Salud, que estuvo colaborando mucho tiempo ahí, en Secretaría a nivel federal, y que tiene una gran experiencia, sobre todo en temas sanitarios, y su formación académica nos ha dado tal expectativa que hoy por hoy, pues creemos que es uno de los personajes que nos pudiera, a través de su experiencia, estar advirtiéndonos de lo que ha estado sucediendo en materia sanitaria con este problema de la pandemia, pero también aprovechar para la presentación de su obra, La objeción de conciencia sanitaria. Agustín, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Y la verdad, pues aquí encerrados en casita, ¿verdad? Para poder tener una distancia saludable. Muy bien, Agustín. Agustín, tú sacaste esta obra, la de objeción de conciencia sanitaria, en 2019. Me gustaría hacer dos apreciaciones para poder entrar en materia. La primera de ellas es, me llama mucho la atención eh, este, esta presentación de la iniciativa hecha por el entonces PES, a través de la diputada Norma Edith Martínez. En aquella iniciativa se hicieron algunas reformas a la Ley General de Salud. ¿Qué podrías contarnos de esta reforma? Bueno, todo esto se llevó en el año 2018. Sí. Una reforma al artículo 10 bis de la Ley General de Salud para incluir la objeción de conciencia en el ámbito sanitario a nivel federal, porque hay que destacar que la objeción de conciencia ya estaba previsto en otras entidades federativas y en algunas leyes, principalmente en la Ciudad de México. De lo cual, cuando pues ya entró este proyecto ya en el Senado, cuando pasó la Cámara de Diputados y pasó al Senado, hicieron algunas adecuaciones que realmente incluso pues tienen limitativas para algunos profesionales de la salud. Y también, pues lo más importante es que cuando se publica, pues la impugna de inconstitucionalidad la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y exponiendo pues diferentes artículos y leyes y derechos que impactaban esta reforma. Entonces yo creo que esta reforma, al tener este problema de impacto de una inconstitucionalidad en materia de derechos humanos, pues surge una gran duda, ¿no? Principalmente para los del sector salud. Sí. Porque si bien lo sabemos, es un tema y un derecho que los mismos profesionales de la salud desconocen cómo funciona, ¿no? Entonces, por eso crea pues tantas discordias y conflictos de cómo se tenía que abordar este tema. Entonces, por eso la situación de este derecho de objeción de conciencia sanitaria. Este término, Agustín, de la objeción de conciencia sanitaria,
como tú apuntas, se había ya dado en algunas partes de las normas que atañen a nuestro país o solamente en el ámbito internacional? Bueno, en el ámbito internacional destaca que ya existían algunas normativas. Principalmente hay que ver lo que en países democráticos y plurales, no totalitarios. Como ejemplos tenemos Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos, en algunos estados, no en todos. Francia, Uruguay, España, Gran Bretaña, Suiza, Dinamarca, Holanda, Portugal. Esto es un ejemplo de toda la urbe donde ya se contemplaba pues, realmente, ¿no? Y en México, fíjate cómo es, ya lo tenía incluso Jalisco, ¿no? Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Coahuila, Nayarit, San Luis Potosí, entre algunas, la Ciudad de México, que incluso lo tenía ya cuando fue en el 2007, el tema de lo del aborto, ¿sí? Que se pasó a la denominación de interrupción voluntaria del embarazo y exponía la objeción de conciencia para quienes no quisieran intervenir. Y a nivel federal, la norma 046 del 2005 también lo contemplaba. Yo creo que no era tan visible hasta que sale la Ley General de Salud. Por eso es el tema que a lo mejor causó más, más problemática. Porque incluso voy a decirte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos la impugna, pero no impugnó todas las anteriores. Entonces, como que pierde lógica, ¿no? Decir, a ver, Claro. eso ya estaba. Lo único que hicimos lo pusimos a nivel federal, ¿no? Porque además la Ley General de Salud impacta, y eso pues, es lo que llama mucho la atención. Sí. Y para ti, el término de objeción de conciencia, ¿es vigente o tiene algunos resquicios, límites, obstáculos para que el personal médico realmente, y de acuerdo a tu obra, alcancen este beneficio de la objeción de conciencia? Bueno, mira, yo creo que primero tenemos que ver pues, qué se entendería por la objeción de conciencia, ¿no? Sería muy Sí, claro. interesante. Sí. Y la objeción de conciencia no persigue la modificación de una ley o de una determinada política institucional. Solo se enfoca a la falta de un cumplimiento excepcional de obligación por parte del objetor de una norma, de una indicación, de una orden, ¿no? Y entonces la conciencia moral pues realmente percibe, se llama, podemos decirme como que el visor axiológico, ¿no? De valor, donde tú dices, eso no es justo o eso no es correcto. ¿Y eso cómo se ve? Fíjate, porque a veces creen que la ética o la axiología se aprende, pero muchas veces no, es también una parte que lo traemos in situ. Si tú ves en la calle que alguien tira la basura, ¿tú qué piensas inmediatamente? Bueno, pues de que eso está mal, ¿no? Claro. Y si eres una persona que recoge la basura, la pone en el bote y todo lo hace correcto, ¿qué dices? Ah, pues es un valor que está incluyendo, ¿no? Sí, Entonces, aquí es claro. muy interesante porque eso es el fin de la objeción, ¿no? O sea, negarse a hacer algo que su percepción moral lo ve como injusto, porque no toda la ley pues, va a ser justa per se, ¿no? Uh-huh. Incluso pues, la historia de la objeción de conciencia surge realmente pues, de un acto injusto, de una ley injusta, lo tenemos desde la época de Antígona. Tomás Moro, ¿no? También un abogado muy reconocido en Inglaterra, Giacomo Matteotti en Italia, en la época del fascismo, ¿verdad? Se niegan realmente a un acto de autoridad o a una ley que creían injusta. Bueno, eso es la generalidad. Pero ahora vámonos con el tema de salud, que es lo más importante. Fíjate qué interesante, porque tú también estuviste trabajando mucho tiempo en los temas de salud, ¿no? Así te conocí, amigo. Y la misma ley, el reglamento y algunas normas de salud te hablan sobre qué se basa el acto médico, ¿no? Entonces, el acto médico se basa sobre conocimientos basados en evidencia científica, como estamos viendo ahorita con el COVID, ¿no? que bajo evidencia científica te dicen cómo actuar, ¿no? Y la otra sobre principios éticos.
Así es una amalgama entre la ciencia basada en evidencia, que cada vez va avanzando más, y entre los valores éticos, que incluso en su momento se llamaban deontología médica, ¿no? Podemos ver incluso desde que son el área de conocimiento que dentro de su vocación tiene más fuentes de valores, ¿no? O sea, juramento hipocrático, estamos diciendo cuántos años tiene, ¿verdad? Y de ahí, pues está el código de Perceval, por ejemplo, la oración de Maimónides, los códigos de deontología que ha sacado las academias, las instituciones de salud, el código de Nuremberg. O sea, hay una gama muy amplia de valores éticos en la medicina. Entonces, la medicina siempre se basa sobre esas dos estructuras. Entonces, la parte del actuar médico basado en evidencia siempre se armoniza con esa parte ética. Y en esa parte ética, pues está inserta esa objeción de conciencia de hacer lo correcto o no hacer lo correcto. Ahora, para concretar la pregunta, ¿es vigente para los trabajadores de salud? Claro que es vigente. ¿Por qué? Principalmente para actos fútiles. ¿Qué quiere decir? Innecesarios, ¿no? O sea, que no necesitas. Tú cuando vas al médico y te dice, necesito todos estos estudios, oiga, ¿y los necesito? No, entonces ahí viene la ética. No, vas a hacerte nada más esto porque esto es lo único que necesitas. Entonces, algo fútil que no necesita la persona para una atención médica es donde puede entrar la objeción de conciencia. No para casos límite, que esos son los que realmente hacen incidencia sobre este tema. En razón a tu apreciación, creo entonces que es ya momento de entrar a la fase que tú hablas en la obra de la bioética. Yo he escuchado por ahí, me he percatado de que en algunos congresos de los estados existen comités de bioética para poder llevar a cabo las reformas y la creación de normas. ¿Te suena alguno que sea algún ejemplo en la República Mexicana o realmente no están funcionando? ¿Qué pasa con este tema? Bueno, mira, llama mucho la atención porque pues, a nivel nacional tenemos la Comisión Nacional de Bioética, ¿no? Sí. Que marca las pautas y regulación para las comisiones estatales, ¿no? Y los hospitalarios, ¿no? De bioética. Hay hospitales que sí hacen realmente su trabajo y su labor como comité, pero tenemos muchas carencias. Principalmente, si la Comisión de Bioética no tiene un impacto de pronunciamientos serios, ¿verdad? Y sostenidos como tiene la de Italia, la de Alemania, la de España, pues realmente no tienes una guía, ¿no? Número dos, ¿cómo estamos en capacitación? ¿Y quién capacita? O sea, ese también es el gran problema, ¿no? Yo cuando estudié el doctorado en bioética, pues yo me di cuenta que estos temas habla cualquier persona, incluso hasta un café. Vamos a hablar de la eutanasia, vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de testamento vital, vamos a hablar de estos temas. Y cualquier persona te hace una opinión, pero no te hace un argumento realmente bien estructurado, bien sustentado en una cuestión de qué es que está marcando la ciencia, no basada en evidencia, cuál es la parte de la ética o el valor que vas a aplicar. Y de ahí entonces, para lo que tú desarrollas es cómo voy a estructurar una norma. Porque la norma se basa de los cambios sociales, pero le tienes que dar una parte de valor, ¿no? ¿Cómo vas a darle el valor? Y ahí entonces vas a transcribir del fenómeno que estamos sucediendo en algunos temas de bioética, ¿no? Que además cada vez van más fuertes, cada vez más van a la vanguardia, ¿no? Porque la ciencia y la tecnología está avanzando abismalmente. Y con esto que estamos viviendo va a avanzar todavía más. Sí. ¿Y cómo ves el tema relacionado con derechos humanos? Fíjate que yo analizando últimamente los temas
sobre todo de la injerencia a nivel internacional, que era obvio, porque estamos ante una pandemia. Yo creo que se ha reducido un poco esta participación de los comités de bioética por esta razón, ¿no? De que como es una pandemia, pues a nivel internacional, quienes dictan los cánones de esta pandemia, pues es la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿hasta qué punto ha funcionado la Organización Mundial de la Salud en relación con uno de tus capítulos que habla sobre derechos humanos? Es decir, ¿se han estado realmente respetando los derechos humanos con relación de la objeción de conciencia o todavía hay algunos obstáculos para que esto no se dé? Bueno, en el tema de objeción de conciencia y derechos humanos, creo que lo que más es ignorancia, ¿no? Porque muchos dicen que no es un derecho. Entonces, aquí en México, bueno, tenemos el artículo 24 constitucional, a nivel internacional el 18.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 12 de la Convención Americana, ¿no? Pero fíjate que es muy interesante porque hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice en general que la Convención Americana no crea ni siquiera menciona expresamente el derecho de objeción de conciencia, ¿no? Sin embargo, ese derecho, si está reconocido en una ley, ¿verdad? Que aquí en este caso sería nosotros en la Ley General de Salud, pues se puede amparar bajo el artículo 12, ¿no? Conjunto con el 6.3, que reconoce expresamente el derecho a la condición de objetor de conciencia en los países en que está reconocida esta condición. Porque además, es un derecho reconocido dentro del área del derecho natural, o sea, no el positivo, no el puesto, no la ley. Sí. Y tiene antecedentes históricos contra actos o normas injustas. Lo que sí, pues es que tiene que establecer límites, ¿no? Porque pues, no todos los, o sea, no hay ningún, ¿no? Mientras no lo expreses al exterior. Por ejemplo, el derecho a la vida, que es de los más importantes, bueno, pues está la legítima defensa, ¿no? Entonces, donde puedes tú realmente a lo mejor matar a alguien en un momento que se cumplan algunos requisitos. Entonces, la objeción de conciencia es igual. También tiene algunos límites en su ejercicio. La cuestión es que nos falta capacitarnos, informar, hacer las adecuaciones y entender la necesidad y el beneficio que trae este derecho. Y te voy a decir un ejemplo. Ves que te señalé que los objetores de conciencia, pues más que nada en el área sanitaria, pues tienen su base científica y ética, ¿no? Entonces, un objetor de conciencia realmente con conocimiento de causa puede ser un excelente médico. Porque, por ejemplo, tú vas y tú acudes y dices, yo quiero que me atienda esto. Bueno, pues en mi opinión se tiene que realizar este acto médico y tiene que usted tomar este medicamento y hacerse estas pruebas, ¿no? Porque eso es lo que marca la Lex Artis, ¿no? Y otro médico dice, no, yo creo que hay que hacerle más pruebas y yo creo que hay que hacer esto, otra cosa, que no son necesarias, ¿no? Entonces, el médico que realmente es probo, es honesto, ¿verdad? Va a decir, te voy a dar lo único que necesitas, ¿no? Lo demás yo lo objeto. O además incluso los intereses de un hospital privado, que puede ser del director que es el dueño, que te indica que hagas determinadas circunstancias más costosas para ti, o incluso que vayan a impactar a tu seguro, pues no va a ser así porque tienes un médico realmente más probo, ¿no? Y que puede objetar diciendo, eso no está bien, porque estamos siendo realmente abusivos en la ignorancia que tiene el paciente. Porque el principio básico de la medicina se llama primum non nocere, primero no hacer daño. Porque ¿quién tiene el conocimiento? Pues el médico. El médico también te puede hacer daño. Y aquí es donde entran los principios de la bioética, ¿no?
claro los principios de la bioética y de la deontología y de la ética médica, porque los principios de la bioética que maneja todo el mundo, que son los tres, el de no maleficencia o beneficencia, el de autonomía y el de justicia, necesitan otros elementos que puedan constituir una mejor toma de decisiones, como el de totalidad, el del mal menor, el de doble efecto, el terapéutico, ¿no? Entonces, Sí. tú armonizando eso, ¿qué vas a tener? Una mejor resolución para algún caso necesario o complicado como lo que estamos viviendo ahora. Y en relación ya con el tema del COVID-19, que está muy relacionado con tu libro, me gustaría, por ahí supe de un artículo que sacaste y no sé si tuvieras por ahí a bien regalarnos un adelantito de lo que se va a ver en ese artículo. Bueno, ese texto que te compartí, pues la verdad surgió de la preocupación que tuve del primer documento que sacó el Consejo de Salubridad General, sí, sobre atenciones bioéticas, realmente en este de COVID, donde dos puntos que puso que me preocuparon, ¿no? De que cuando estamos en una situación crítica que parece que ya vamos a venir, tú tendrás que preferir a los jóvenes para atenderlos principalmente con las cuestiones de ventilación que a los adultos, ¿no? Y la otra es que cuando tengas dos casos pues muy similares, tendrás que verlo al azar. Entonces, mi preocupación es, yo no veo ningún análisis ético ahí. Primero, estás discriminando por edad, ¿no? Que hay un tema de derechos humanos, ¿no? Que si bien estamos viendo que a nivel mundial los adultos mayores son más sensibles para las circunstancias de que puedan realmente su morbilidad es más grande, es cierto, pero también es cierto que no porque seas joven tengas más posibilidades que un adulto mayor, porque además estamos viviendo la época de que ya la gente vive más. Por ejemplo, en Japón hay más de 1000 personas que tienen más de 100 años, ¿no? Entonces, si tú marcas más de 60, pues a lo mejor faltan 40, ¿no? Claro. Y a lo mejor o sea, una persona que se cuida, no tiene enfermedades crónicas ni generativas, es una persona que además hace ejercicio, lleva una vida saludable, es muy productivo, y de entrada estás diciendo, pues tú ya no eres candidato, hermano. Entonces, de esa situación, pues yo me preocupé y dije, yo creo que tengo que sacar un documento que por lo menos tenga una estructura y elementos para los profesionales de la salud donde puedan tener una herramienta más adecuada y proporcional a las necesidades de lo que estamos viviendo y de lo que nos viene, porque allá en Jalisco parece ser que todavía están haciendo un poquito mejor las cosas, pero la Ciudad de México y creo que en Tijuana y en Culiacán ya están entrando en una época que va a haber unas consecuencias muy graves. Entonces es mejor tener una herramienta también de ética, aparte de la evidencia científica, para que los profesionales puedan hacer su actuación pues, más proporcional a las circunstancias. Y el otro tema es importante ver de que el Estado cumpla con sus obligaciones, ¿no? Porque también es cierto que ahorita los más vulnerables es el sector salud, los profesionales, ¿no? Yo supe de casos allá en Jalisco que hasta le aventaron cloro a una persona, que no las dejaban subir a transportes públicos, actos de discriminación. Y todavía que llegas a hacer el primer contacto de atacar este problema y que no tenga las herramientas necesarias, pues también implica estar en un tema de derecho laboral, ¿no? Entonces tú puedes ser objetor, oiga señor, yo no voy a actuar porque no tengo los medios necesarios, ni tampoco voy a poner en riesgo mi vida ni mi familia. Claro. Sí. En este artículo me llama particularmente la atención con relación al tema de la pandemia. Y yo creo que es donde tú sientas más la preocupación. No quiero decir que la OMS se está equivocando,
porque la OMS de alguna u otra manera recopila o recoge datos de varios países y en atención a eso es que hace recomendaciones. Pero antes que su propia recomendación, como tú lo indicas, pues están todos los temas normativos, éticos y parámetros médicos que te dan de alguna u otra manera la capacidad de decidir qué hacer frente al tema de la pandemia. Caso concreto, el estado de Jalisco. En el estado de Jalisco se han hecho las cosas no solamente de manera anticipada, sino que también de una manera científica. La Universidad de Guadalajara está participando de una manera tan cercana que, bueno, a raíz de que se le fueron negados las pruebas rápidas, pues tuvieron que hacer una serie de adecuaciones que le permitiesen a la universidad y al estado de Jalisco acercarse de otros métodos para poder saber cómo se estaba comportando el virus en el estado y saber también quiénes y cuántas personas tenían esa enfermedad. Puntual, mi pregunta. ¿Crees que la Organización Mundial de la Salud debe de ser el único referente para los estados y en este caso para la capital de la República? ¿O deben primero de ponderar la cuestión bioética? Bueno, la Organización Mundial de la Salud opera con la información que le da a los estados, ¿no? El Código Sanitario Internacional es el que te establece cómo tienes que actuar conforme a una pandemia o una epidemia, ¿no? Sí. Donde incluso tú tienes que dar la cooperación internacional para que se marquen los estándares, ¿no? Entonces la OMS va informando. Entonces yo creo que la OMS, pues sí, como un organismo regulador y coordinador, está muy bien. La otra es que también se escuche adecuadamente y proporcionalmente los países que han tenido una eficacia, ¿no?, en la atención, ¿no? Yo he escuchado al gobernador y él lo que ha dicho es, por ejemplo, de las pruebas rápidas, ¿no? Y eso lo saca de las, bueno, es mi parecer, de las buenas actuaciones que han hecho algunos países como Corea, por ejemplo, ¿no? Finlandia, Islandia, que han actuado incluso adelantándose a las circunstancias e incluso a las recomendaciones y observaciones que ha hecho la OMS. Islandia fue el primer país que cerró pues todo, de que no entrara nadie y empezara a hacer acciones. Bueno, entonces, en ese sentido, pues la Organización de la Salud está correctamente, los países que han hecho las cosas correctamente bien, y eso, ¿qué tenemos que tomar en cuenta nosotros como país? Pues los adelantos que ya están, ¿no? Ahora, claro. La parte ética es muy importante, o la parte biótica es muy importante, porque incluso tiene dos bases, y te voy a comentar esto porque incluso también lo tiene el derecho, ¿no? Claro. El primer elemento es la prevención. La prevención es un acto de prudencia, o sea, es un valor ético fundamental, ¿no?, como decía Aristóteles. ¿Y cómo tienes que hacer con la prevención? Pues hacer todas las medidas de que sabes cómo poder controlar y evitar, ¿no? Es decir, ¿cómo prevengo? Tengo la evidencia de cómo es el contagio, entonces hago las acciones para prevenirlo. Ya lo tengo aquí, entonces vamos con otra etapa, ¿no? Y entonces en esa siguiente etapa, pues hay que ver cómo realmente se puede curar, pero sin dejar descuidado la prevención, ¿no? Porque es lo que se tiene que hacer. Y ya cuando no sabes realmente muchas circunstancias, aplicas otro elemento que se está utilizando mucho a nivel internacional, que se llama precaución, que no es lo mismo que la prevención. La precaución es cuando no conoces realmente los efectos y que no hay riesgo cero. ¿Y qué está pasando con el COVID? Aquí hay muchas acciones de prevención porque no sabemos realmente cuál va a ser el tratamiento adecuado para curación, ¿no? O sea, saben algunos ejemplos utilizados, pero por ejemplo,
el que te pongan respirador no quiere decir que vayas a vivir. Entonces, todos esos elementos de evidencia científica se tienen que armonizar con principios de bioética, porque incluso eso es lo que nos hace mejores controles a nosotros mismos, ¿no? O sea, la ética surge de eso, de autocontrolarnos, ¿no? De poder ser más prudentes en nuestro actuar. Entonces yo creo que es una situación de armonización entre esos dos elementos. Incluso la OMS tiene ahí un documento de ética muy, muy general que también sirve de ejemplo. Ahora bien, y esto también es un ejemplo incluso para el derecho, ¿no? Las guías o las orientaciones o las leyes deben de ser generales, porque se tienen que atender a personas diferentes, distintas, con sus percepciones, con sus circunstancias y sus condiciones, muy, 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 muy características, ¿no? Entonces tienes que tener el elemento general para aplicar el caso concreto. Muy bien. Pues a mí me dio mucho gusto, Agustín, que estuvieras en comunicación con el Estado de Jalisco y con el carnal Parlamento. Yo quisiera para el cierre contemplar dos cosas. La primera sería qué tan accesible pudiera ser que los comités de bioética estén funcionando. Digo, me queda claro que a lo mejor en el Estado de Jalisco tenemos un poco sobrado el tema porque está controlado y que pueden los comités de bioética ponerse a funcionar en relación con lo que estabas platicando tú de decidir sobre el respirador de una persona adulta mayor y de una persona adulta intermedia o un joven. Pero a lo mejor creo yo que es por el tema que estás platicando de derechos humanos, es indispensable determinar en este momento si los comités de bioética realmente estarán funcionando o no, porque está una sobresaturación de los sistemas de salud, a lo mejor como en tu ciudad, en la Ciudad de México. Y por último, saber si es necesario que hoy por hoy sepan los radioescuchas, los televidentes, los derechos que tienen en cuanto a derechos humanos en relación con su atención médica. Muy bien. Bueno, eso que me preguntas es muy amplio. Voy a tratar de concentrarlo un poco. Primero, los comités de bioética, pues yo espero que sí vayan a operar. Sin embargo, por las circunstancias y particularidades que tenga cada hospital, pues se pueden ser omisos, ¿no? O inclusive no llegar a poder tomar una determinación por la situación de que pues, la gente pues, realmente está sobresaturando los servicios. Sin embargo, por lo menos tienen que dar guías u orientaciones para que sea más acorde y proporcionar la atención que se debe de dar. Ahora, ¿qué recomiendo de los comités? Yo creo que un gran error que tienen los comités de bioética es que a veces lo realizan por cuestiones de jerarquía interna y no por conocimiento. ¿Qué quiere decir? El presidente es el director del hospital, ¿no? Y entonces a veces ven más el peso económico que la cuestión ética, ¿no? Entonces tienen que ser realmente personas conocedoras, por lo menos de una base mínima de ética, para poder tener una determinación, que sea un comité transdisciplinario. ¿Qué esto qué quiere decir? Que todos, aparte que tengan una base de bioética, que haya diferentes profesionales que no nada más sean de la salud. Un abogado es muy importante, a lo mejor un sociólogo, un filósofo, y se puedan tener reuniones pues realmente pues en algún tiempo específico que señalen, incluso también algunas extraordinarias por urgencias, para poder ir emitiendo criterios. Eso sería, ¿no? Entonces, que tengan una buena capacitación. 2, por lo que estamos viviendo, yo dudo mucho que sean muy operativos.
pero por lo menos que tengan una guía. Por eso yo te dije que el documento que hice, pues yo traté de hacer una guía muy general, pues para que puedan tener elementos y que ojalá pueda llegar a los más, ¿no? Ya te lo compartí, si lo puedes compartir, adelante, lo Un tienes gusto, a la amigo. mano. Para eso es, pronto te daré el link de la plataforma que se va a poner, va a ser en la Cátedra UNESCO de Roma, que es donde yo soy también investigador, y de ahí pueden bajarla. Y esto pues realmente es para poder tener algún elemento más en algún caso de duda y que tenga una parte más ética, ¿verdad? Y las personas, ¿qué derechos tienen? Bueno, pues primero, pues ser atendidos adecuadamente y proporcional a sus circunstancias, ¿no? A no ser discriminados, ¿no? A que realmente puedan tener incluso comunicación con familiar, con tutor, con representante legal, aunque no sea directo, pues de una forma indirecta, porque es necesario tener la comunicación. Nadie debe de estar solo. El que digo que no estar solo es que no esté en contacto, sino que por lo menos tenga una comunicación virtual de saber qué está pasando. Eso es muy importante. Que se le haga el consentimiento previo y informado, ¿no? Y que además, yo creo que algo muy importante, junto al consentimiento previo y informado, que se le haga el documento de testamento vital a nivel local o directrices previas a nivel federal, para que no le vayan a hacer un acto indebido o que en caso de que llegue una circunstancia, Dios no lo quiera, muy compleja, pues sea atendido con cuidados paliativos. Pues que además Jalisco es de los estados marco en cuidados paliativos, ahí adelante con el doctor Guillermo Arechiga. Entonces, eso es muy importante como mínimo, ¿no? Que sepan y que conozcan qué es lo que necesitan. Y los familiares también. Pero también hay algo muy importante. El derecho de los profesionales de la salud que tengan sus herramientas necesarias para funcionar. Y dos, la responsabilidad y deber ciudadano, que eso también es un tema de derechos humanos. No nada más son derechos, también hay obligaciones de mantener el distanciamiento social, ¿verdad? De realmente estar confinados, de cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, personas con discapacidad, etcétera, para que el contagio no llegue a grandes masas y entonces colapsamos el sistema. Agustín, por ahí nos quedamos pendiente con retomar el tema de los derechos de los fíjate pacientes. Que, como yo te decía, que los derechos pues van en contraposición de los deberes, ¿no? Que es algo que a lo mejor no estamos asumiendo como ciudadanos, como personas responsables, ¿no? Con ser prudentes. Fíjate qué interesante, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento pues, de los más importantes, porque de ahí van surgiendo y se van desglosando los demás tratados, su artículo 29.1 establece que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En ese sentido, pues tenemos nosotros la responsabilidad de ciudadanos de mantener realmente ese confinamiento, ese distanciamiento social para evitar los contagios. Entonces yo creo que eso es un deber que tenemos. Claro lo es que para que ese deber pueda ser efectivo, el efecto útil de los derechos humanos, es que el Estado y también los particulares como empresas asuman la parte subsidiaria de que tengan los insumos mínimos pues, para hacer esa situación, ¿no? Que no vayan a perder el trabajo, que no les falte alimentación, que no les falte agua, etcétera, etcétera. Esos derechos mínimos para que podamos asumir esa responsabilidad y los que tengamos que trabajar por la necesidad de que tenemos pues realmente de algunos elementos materiales necesarios para que sigan realmente moviéndose la sociedad, pues esos tendrán que hacerlo con la mayor prudencia y responsabilidad social, y en ese sentido, entonces, podemos dar los equilibrios entre los derechos, ¿verdad?
que podamos exigir para que esto realmente pase de la manera más tersa y menos difícil en la sociedad. ¿Cómo ves, para finalizar, digo, abriendo ya el tema de la responsabilidad del Estado y del ciudadano, y me surge el cuestionamiento en razón de que hace unas horas que se empezó a dar el puente, mal llamado puente, pues porque todos deberíamos de estar confinados, pero se han estado observando personas en las carreteras, es decir, hay personas que no están asumiendo lo que tú dices en su calidad de un ciudadano comprometido y obligado a poder restablecer el orden social, valga la redundancia. La pregunta es concreta. Es un hilo muy delgado, yo creo, entre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del ciudadano con el tema de la pandemia. Pero ¿en dónde pesaría más? Pesa más la obligación, obviamente, en el ciudadano que en el Estado, en el gobierno. Mira, lo más importante pues debe de ser que asumamos una conciencia moral general, ¿no? Porque mira, el virus realmente no se mueve, más bien lo movemos nosotros, ¿no? Claro, sí. Entonces, al ser eso, pues debe de haber una concientización. Yo creo que no hemos incluso sabido comunicar la emergencia que tenemos, ¿no? De que si yo me salgo a pasear o trato de ir, porque a lo mejor ni voy a encontrar ningún lugar abierto, ¿no? Esa es la otra. Sí. Voy a poner en riesgo a lo mejor a mi madre, a mi abuelo, a mi tío, o a alguien más vulnerable, a una prima, hermana que esté embarazada, etcétera. Y ahí, pues realmente pone uno en riesgo su salud, ¿no? Incluso es muy interesante porque nadie lo ha dicho, pero la Observación General 12, el derecho a la salud, te habla que el derecho a la salud hay límites. Y uno de ellos es cuando tú mismo te pones en riesgo. ¿Cómo voy a exigir la salud, ¿verdad? Cuando yo hago actos arriesgados, ¿verdad? O insanos, ¿no? Entonces yo digo, pues hay límites, porque además los médicos no son dioses. No, no. Entonces yo creo que tenemos que asumir esa responsabilidad y no lo hemos asumido transmitir. Ahora, en la cuestión jurídica y de la responsabilidad del Estado, creo que también hay una situación. Tenemos ya pronunciada y publicada una emergencia sanitaria, ¿sí? Que la emergencia sanitaria no te puede restringir, ¿verdad? O sea, no es un estado de excepción que marca el artículo 29, que sí se puede hacer y lo tendría que hacer el presidente responsablemente, en qué caso sí, y que no necesita hacer modificaciones, ¿no? Porque ahí dice poner en riesgo, y estamos en riesgo, Claro. no lo ha hecho. Entonces, eso falta marcar esa pauta. Los gobernadores, en cambio, parece ser que con sus facultades están haciendo otras medidas restrictivas, ¿sí? La cuestión es que tú tendrías que también operar el Estado de Derecho y los controles necesarios, que yo, para mi punto de vista, no debería de ser así porque tenemos de ser más responsables como ciudadanos, ¿no? Sí. Pero pudiéramos llegar a esa circunstancia, no lo sé. Si vemos ejemplos de Italia o de España o de otros países que están colapsados, pues como dijera mi abuelo, ponte las barbas a remojar, ¿no? Porque ya viste el vecino recortar. Sí. Y además todavía no hemos llegado al pico. Entonces, pues son circunstancias complicadas que tendremos que saber cómo operar con la corresponsabilidad social y el Estado de Derecho actual. Entonces, yo creo que eso va a ser una situación que no te lo puedo predecir, pero pues que están los elementos para ver qué toma de decisiones se tienen que hacer. Pues bastantes indicios, ¿no?, que nos llevan a pensar que el panorama en la República Mexicana es delicado,
el panorama en algunas ciudades como la Ciudad de México, tú lo decías hace un momento, Tijuana, Sinaloa, no solamente es delicado, sino que pone en riesgo a las demás entidades federativas. Y yo creo que aquí es donde finalizaríamos en relación a Jalisco. ¿Qué le faltaría a Jalisco como para estar un poco mejor o qué situaciones en Jalisco podrían mejorarse para poder blindarse o salir un poquito más avante ante esta pandemia? Bueno, en primer momento, te voy a decir lo que yo sé, porque también hay otra cosa. No sabemos realmente la información que es, ¿no? Es lo que nos informa. Sí, sí, claro. Sobre lo que tengo, primero, Jalisco no es una isla, ¿no? Ese es el primer punto. Entonces, y además es una entidad federativa, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, tiene que asumir su responsabilidad junto con cooperación de las demás entidades federativas, incluso de la federación, ¿no? Número dos, yo creo que tiene que trabajar en su conciencia social, en su conciencia ciudadana, que incluso tengan más participación los que están al frente de las circunstancias como los profesionales de la salud. Porque yo creo que si ellos nos dicen más realmente cómo lo están enfrentando, a lo mejor no es crear miedo, ni odio, ni terror, eso es importante, sino conciencia, ¿no? Porque todos realmente tenemos una responsabilidad y tenemos que actuar civilmente de la forma adecuada. Y tres, pues el Estado tiene que asumir tanto su responsabilidad de salvaguardar la economía y los derechos mínimos de la ciudadanía para que este control sea más adecuado, y en su caso, pues establecer de forma inteligente, ordenada, algunas restricciones, ¿verdad? Y ya más utilizando el uso de la fuerza legítima, ¿verdad? Y adecuada y correcta para tratar de salvaguardar circunstancias que se puedan complicar. Porque yo creo que sí sabemos prevenir y sabemos cómo va a venir. Y hay algo bien interesante, fíjate, dentro de los derechos humanos, que el derecho a la salud está entre los derechos, se llaman los famosos DESCA, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y señalan que se tiene que agotar el recurso económico. Y no habla del tema de salud, habla del tema de la entidad o del Estado. Y que en caso necesario pedir auxilio internacional. Entonces, esa parte que a lo mejor se oye muy fuerte, ¿no? Pues yo creo que es importante tenerla a la vista, porque si nos preocupamos nada más por la economía, nunca vamos a poder agotar el tema de esta emergencia sanitaria. Sin embargo, entonces hay que buscar apoyos incluso externos, porque entre más rápido puedas salir adelante de la emergencia sanitaria, más rápido te vas a recuperar. Claro. Y eso no lo digo yo, ve el ejemplo de Finlandia y de Islandia y otros países que ya, Noruega, ¿no? Que están saliendo avantes, que inmediatamente lo controlaron y ahorita ya están otra vez tratando de circular y moverse económicamente de lo más adecuado. Entonces son varias herramientas que se tienen que utilizar, que se tienen que hacer. El gobernador no puede ser todo, ¿verdad? Y tiene que tener un equipo valioso y gente que se sume y que lo apoye, ¿verdad? Y que también él escuche. Y para ser más armónicos, mi punto de vista es que parece ser que Jalisco, para el número de población que tiene y la información de impacto, pues yo creo que es de los estados que va bien, ¿no? Por los números. Creo que, o sea, el número de población y muertos, pues no se ve, por ejemplo, con Baja California, ¿verdad? O sea, es totalmente abismal. Entonces yo creo que va bien, pero ojalá que pueda hacer las cosas todavía mejor. Y es un buen deseo no más para ustedes, sino para todo México, ¿no? Pues muchas gracias. Pues Agustín, a mí me dio mucho gusto que hubieras
puesto el dedo en la llaga porque realmente es un tema preocupante. Tu obra, obviamente que fue la que nos abrió el esquema. Tu obra, que invito a todos los televidentes a adquirirla, que es la objeción de conciencia sanitaria, que estaremos en contacto con el público, obviamente, para hacer obsequio de 2 de estos ejemplares, y ojalá y pudiéramos en próximas fechas platicar de otras de tus obras relacionadas con el tema. A mí me gustaría, tienes una de bioética, ¿verdad? Sí, y hay uno que tengo también de eutanasia, entonces ahí cuando gustes estamos a tu disposición. Muchas gracias. Y desearte también el mejor de los éxitos. Sabemos el riesgo que está en la Ciudad de México tan latente, no digo que también en Jalisco, pero creo que es un poquito más el riesgo que se está viendo en la Ciudad de México. Desearte entonces lo mejor, Agustín, y esperarte en próximas fechas a ver si pudieras venir al canal y que fuera tu presentación directamente en las instalaciones de Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco. Pues yo soy Estamos Juan a la orden, Bernardino. amigo. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Que pase un buen día y muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.